Bendición, buenas noches, damos gracias a Dios por esta clase, segundo capítulo. Estamos en el tema de evangelización. Es un tema que apasiona, el evangelismo sobrenatural. Hoy vamos a iniciar el segundo capítulo. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, estudiantes del Instituto Bíblico IO. Saludos de parte mía, su pastor y amado, que los ama mucho, Roberto Hooker, en esta hora. Vamos a entrar de lleno en el tema, el capítulo 2 de Evangelismo Sobrenatural. El título de esta clase es ¿Quiénes deben evangelizar? La semana pasada vimos un tema muy interesante y que hoy inicia con la gran comisión, el mandato de Jesús, y hablamos algunas cosas por encimita de quiénes deben evangelizar. Hoy vamos a entrar un poquito más profundo en el tema y la pregunta para iniciar es ¿quiénes deben evangelizar? Wow, tremendo. Ok, para así generalizado, los creyentes, todo hijo de Dios, todo creyente, toda persona que ha sido salvada por la sangre preciosa de Cristo debe evangelizar. Y esto incluye el nuevo, el viejo, el pastor, el evangelista, el maestro. Todos debemos de estar en la condición, estar clarito, tener en nuestro llamado, nuestra mente, que debemos de poder evangelizar. Existe un concepto equivocado en la iglesia de Jesucristo, donde se supone que el pastor es el único que tiene que hacer este trabajo. Y algunos dicen, para eso le pagan. Pero todo, tanto el pastor, todos, porque el evangelizar es llevar las buenas nuevas de Jesucristo a alguien que no la tiene, a alguien que no lo conoce, a alguien que lo necesita. Y si yo como pastor estoy al lado de alguien que sé, el Espíritu Santo me guía, me revela, fulano que está a tu lado necesita conocerme, yo no puedo decir que eso no me toca a mí. Yo tengo que abordar el tema. Algunos quieren orar y ayudar primero. No, eso es parte de un estilo de vida de cada creyente. Eso es como caminar, ¿sí? Yo no medito antes de caminar, simplemente me levanto y camino. Entonces, cada creyente, cada hijo de Dios debe saber que su llamado, o quizás no tanto llamado, porque lo van a tomar como algo más selectivo, sino que forma parte de él, forma parte de, cuando hablo llamado, cuando conociste a Cristo, forma parte de ti el compartir la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a entrar un poquito más profundo en este tema. ¿Qué nos dice la palabra del Señor al respecto? Vamos a ver 2 Corintios 5, 18, ¿ok? Dice este texto, para darle entrada al texto: Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿ok? Dice el texto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. El primer encuentro que yo tuve con Cristo o con Dios a través de Cristo me hace a mí apto para poder reconciliar a alguien con Cristo, con Dios, ¿sí? Me hace a mí tener las herramientas, tener el testimonio, tener la capacidad de hablar de lo que yo experimenté, lo que yo conocí, la forma que me fue, cómo me fue, para que la persona pase por la misma experiencia. Entonces, dice la palabra, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hemos sido llamados, podría hablar la palabra llamado, pero hay personas que piensan que el llamado es más profundo, como para un pastor o un profeta. No, nosotros, cuando Cristo nos llamó al camino, nos llamó a la reconciliación, nosotros adquirimos un llamado a reconciliar al mundo, reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra también? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos dice también que es responsabilidad
de todo creyente. Y le daría los puntos, pero entonces no tengo que echar hacia atrás. Voy a ir dando los puntos y desglosándolo. Segunda verdad de la palabra en cuanto a la evangelización es tenemos la responsabilidad, todos los creyentes tienen la responsabilidad de librar a los perdidos, o sea, de que el perdido encuentre el camino, ¿ok? Y vamos a basar eso en Proverbios 24, voy a leer quizá todos los textos. Dice Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Tremendo texto. Entonces eso es lo que la palabra de Dios me dice a mí, te dice a ti en cuanto a evangelizar. Nosotros hemos sido llamados para reconciliar y dos, hemos sido llamados para librar de la muerte y muerte eterna y del peligro las almas para que pasen entonces a un encuentro personal con Cristo. Tercero que podemos mencionar, todo creyente tiene la responsabilidad de amonestar al inconverso. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un llamado de atención al inconverso. Ezequiel 3, 18, 19 dice, cuando yo dijera al impío, tremendo texto, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, dice la palabra del Señor, ni le hablares. Por eso que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los convertidos a la fe, tenemos una tremenda responsabilidad. Y cuando no lo hacemos, hay un pecado de comisión, ¿sí? Y hay un pecado de omisión. Intencionalmente hago algo que ofende a Dios y me hago el desentendido, usar otra frase, el chivoloco, pero me hago el desentendido con un compromiso, con una responsabilidad delante del Señor, y eso está mal. Entonces, cuando dice la palabra, cuando yo diga al impío que vas a morir y tú no le llamas la atención, no lo amonestas, no le hablas para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, dice la palabra, su sangre demandaré de tu mano. Wow, es un compromiso serio. Pero si tú le amonestas, si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, en el sentido de que Dios espera que nosotros hagamos el trabajo de compartir, de evangelizar. Es nuestro compromiso con Él. 4. Los creyentes sabios son ganadores de alma. ¿Sí? La palabra dice que todo creyente sabio es un ganador de alma. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Wow, tremendo. ¿Tú quieres saber si eres sabio? Gane almas. ¿Quieres saber si eres más sabio? Gane más almas. Amén. El otro punto dice, los inconversos no pueden oír si los creyentes no predican. Tremendo. Romanos 10, nosotros lo conocemos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Puras preguntas que una cosa conlleva a la otra. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y el mundo hoy necesita escuchar buenas nuevas. La gente, las personas hoy día están en búsqueda de cosas nuevas, están en búsqueda de buenas noticias, y nosotros tenemos la noticia de parte del cielo de que en Jesús hay esperanza, de que Jesús salva, de que Cristo viene
otra vez. Eso hay que decirle a la gente y hay que repetírselo. Una vez no basta. Si usted tiene un amigo, repítaselo hoy, vuelve a hablarle mañana, háblele el pasado y algún día entenderá que necesita de Cristo. El creyente es tres motivos más, otras razones. El creyente es sal. Nosotros somos la sal y somos la luz del mundo. Entonces, con ese conocimiento, esa convicción, necesitamos compartir la palabra de Dios. Mateo 5, 13 al 14 habla de esto. Ustedes lo pueden leer con calma. Es un texto conocido de que somos la sal y somos la luz del mundo. 2 puntos más. Otro es que el Señor necesita obreros. Dios necesita obreros para evangelizar. Lucas 10:2 dice, y les dijo, la mies mucha, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tremendo, tremendo. Entonces, y por último, mencionamos que cada creyente debe aprovechar el tiempo para poder evangelizar. Cada creyente debemos aprovechar cada momento. Entras en un taxi, aprovecha. Estás en el supermercado, alguien te diría la palabra, tú no lo conoces, te pregunta la hora, aprovecha. Cada momento, cada ocasión es un momento para evangelizar y compartir el reino de Dios con alguien en esta tierra. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Voy a adjuntar a esta clase unas estadísticas que el apóstol comparte para que puedan verlo. No vale la pena leerlos todos aquí. Ustedes de pronto no van a poder prestar la atención que se requiere. Así que voy a juntar estas hojas para que puedan ver las estadísticas de población mundial y sobre todo Estados Unidos en relación a las cuántas personas conocen la palabra, cuántas personas han aceptado a Cristo, ¿sí? Y cómo aquellas áreas, aquellos estados donde la palabra no ha entrado a ser fundamento en la vida de muchos gobiernos y muchas personas, cómo entonces ha traído situaciones matrimoniales, situaciones de divorcio, situaciones de suicidio, tantas cosas que el hombre no se ha dado cuenta que si no ponemos a Dios en las escuelas, si no ponemos a Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, si no ponemos a Dios en mi corazón, no se logra objetivos, no se logran metas, no hay gobierno que pueda mejorar la vida social, económica, cualquier área de la vida de la persona si no viene a los pies de Cristo. Entonces, estas estadísticas, dice el apóstol, no se pueden dejar a un lado porque son gran responsabilidad, son retos que tenemos delante de Dios como hijos de Dios. Ustedes van a ver las estadísticas. La iglesia tiene que volver a avivar la pasión, dice el apóstol, por las almas. Necesitamos mirar a cada persona y recordar, es un alma, si no conoce a Cristo, es un alma que va camino al infierno. Y mientras esté en esta tierra, él y yo, todavía hay esperanza para que la persona conozca a Cristo. Y hacerlo un desafío personal, hacerlo un reto personal de alcanzar a alguien para Cristo. Dice el apóstol, hoy día apenas escuchamos de campañas evangelísticas, ya no se escuchamos mucho de eso, y de reuniones para alcanzar a los perdidos. La mayor parte de las revistas cristianas, propaganda de radio y televisión están diseñadas para alcanzar al creyente y no al inconverso. Eso es cierto, ¿sí? Todavía también en este tiempo de COVID, yo digo como muchos estamos enfocados a nutrirnos entre nosotros mismos. Y no está mal, eso está bien, porque incluso hay muchos creyentes que necesitan palabra de fortalecimiento, pero también hay personas que no tienen ni eso, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, y tenemos que enfocarnos, además de enfocarnos
al creyente, hay que enfocarnos al inconverso. Dice el apóstol, hoy día se hacen conferencias para líderes, conciertos de música donde van todo el pueblo de Dios a gozarse en la presencia del Señor, y no critico eso, no está mal, pero flaquea por otro lado. Y dice, pero muy pocos llevan el toque evangelísticos. Hay iglesias donde los miembros tienen que recordarle a su pastor que haga el llamado por los perdidos, predican, cierran la predicación y no hay un llamado para que conozcan a Cristo, porque dice, ni siquiera eso se hace en muchas de estas iglesias. Y en otros ministerios, a las pocas personas que se convierten, no se les da un seguimiento para ayudarle en su crecimiento espiritual. Gracias a Dios que lo que este ministerio, cada uno de ustedes que son parte del ministerio evangélico del Aposento Alto, nosotros estamos en la dirección de alcanzar almas para Cristo y tenemos toda la estructura gracias al apóstol Luis Bradway, que nos ha instruido, nos ha mostrado la forma para alcanzar el inconverso para Cristo. Entonces, cierro diciendo, este capítulo 2, tenemos por delante un gran desafío. Tenemos un gran desafío, pero también tenemos una unción de Dios para alcanzar a las almas. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, y que ha venido sobre nosotros para que alcancemos al perdido. Tenemos que estar claritos con esto. Hagamos un compromiso hoy. No esperemos hasta mañana. Hay un dicho viejo que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El Señor quiere usarnos hoy, no mañana, para llevar a su evangelio a todo el mundo hoy, no mañana. Si no tenemos la pasión por las almas, amados, vamos a pedírsela entonces a Dios que nos dé una gran carga como nunca antes hemos tenido, porque hay personas, no debería ser, pero hay personas, hay creyentes que dicen, pastora, a mí no me gusta evangelizar. Otros dicen, yo no sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo. Y hay tantas excusas. Otros saben que su vida no está bien, otros no tienen testimonio en su área, en su familia, en su escuela, en su trabajo, pero necesitamos mejorar eso. Una clase que hay en este trimestre que habla de la restauración de todas las cosas. Necesitamos mejorar, restaurar, cambiar eso para que Dios nos pueda usar como instrumento para alcanzar almas para su reino. Las cifras son catastróficas. Si ustedes ven la hoja que les envié, son catastróficas y necesitamos, amado, hacer algo. Debemos cumplir con nuestra parte para que Dios entonces meta su mano, nos ayude y nos haga alcanzar almas para Cristo. Dios hará el resto. Si tú tienes la disposición, Dios hará el resto. Si no tienes la capacitación, Dios dice, abre tu boca que yo la lleno. Entonces cerramos este capítulo con esto. Estén pendientes. Si no reciben el adjunto, escríbame por favor para que podamos mandarle entonces el adjunto que tiene que ver con las estadísticas de la condición de la sociedad en Estados Unidos de Norteamérica. Bendiciones a todos, Dios les guarde y nos vemos en el próximo capítulo. Quiero adelantarle el próximo capítulo en este tema de evangelismo. Dice, ¿qué decir? ¿Qué debo decir y qué no debo decir cuando estoy en el tiempo de evangelismo? Es muy importante, muy interesante. ¿Qué cosas debo decir? ¿Qué cosas no se deben decir? ¿Sí? Al momento de evangelizar. Bendiciones, Dios le guarde. Saludos a todos.